Así es el tiempo para mi hermano que trae la palabra esta hermosa mañana. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Estamos gozosos de estar en la casa de Dios. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Yo doy gracias a Dios por este privilegio que Él me ha dado. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. El pastor, como ustedes saben, está de viaje de emergencia, salió a Guatemala. No tenía planeado hacerlo, pero tuvo que salir. Pero con la presencia de Dios anda allá, y también la presencia de Dios está aquí en su casa. Amén. Hoy quiero dar una palabra que Dios habló a mi vida, la quiero compartir. Cuando Dios me da esta palabra, me costó un poco entender el propósito de Dios, y le preguntaba a Dios. Le he predicado a los jóvenes, una vez a los adultos. Esta es mi segunda vez a los adultos, ¿verdad? Pero Dios conoce mi corazón y el deseo que yo quiero hacerlo. Amén. Espero que Dios sea el que ayude, añada bendición, que mis labios no hablen mentira, ni mi boca engaño, sino que sea la palabra de Dios. Amén. Voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Aleluya. Y el mensaje de hoy, Dios me lo dio en el libro de Lucas 8. Vamos a ir a la palabra del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Esta historia la encontramos en los Evangelios 3 veces. Y cada discípulo tiene su punto de vista. Aquí yo leí las 3 versiones, encontré la que más le pude entender para explicación mejor. Amén. Tenemos Lucas 8. Mi versión es un poco diferente a la suya, pero si su palabra dice algo y no la entiende, tal vez la entiende con la mía, pero significa lo mismo, es diferente versión. Yo tengo una versión nueva, original, internacional, moderna, que le llamo. Y fijemos nuestros ojos, amén, en el Lucas 8, 26. Voy a empezar a leer. Muchos han oído esta historia, tal vez se la sabe de memoria, o por lo menos ya tiene idea a dónde vamos. Y ahí está el mensaje o la enseñanza de esta mañana. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Ok. Dice: navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces, exclamando con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y, aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que había entrado en él muchos demonios. Y esto le suplicaba a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús
que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeño y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron a la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegando a donde estaba Jesús, y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien había salido los demonios. Cuando lo vieron vestido en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presentado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Aleluya. Gloria a Dios. Pidámosle a Dios. Padre, esta es tu palabra. Bendito Jesús. Pedimos, Señor, en este momento, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo tome control de mis labios. Soy un vaso en tus manos. Usa, Señor Jesús amado, lo que tú me has dado. En esta mañana, Señor, que sea tu palabra dada a nuestros corazones. Prepara ese corazón, la mente, para que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestras vidas con el propósito con que tú has dado, Señor Dios mío, este privilegio que quiero dar. La bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Puede sentarse. En la historia, esta historia empieza mucho antes. Dice que Jesús le dice a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Jesús se acerca y toman unas barcas. No dice un barco, dice barcas. La razón es porque, para empezar, los discípulos son 12, pero había multitud y gente que le seguía a Jesús. Van varias barcas y empiezan a atravesar el lago a donde Jesús les dijo que quería ir. En medio del lago, o cuando van al medio del lago, para entonces Jesús se va a popa. Popa es la parte posterior del barco. Va, descansa, y como ser humano me imagino que Jesús estaba cansado tal vez de caminar o ayunar, y toma un sueño y se pone a reposar. Pero cuando van en esa barca empieza una tormenta, el viento a soplar, y usted sabe lo que el viento hace, ¿verdad? Hace poco estuvimos aquí en Los Ángeles, estuvo lloviendo. Después de lluvia hubo aire, y luego se juntó el aire con la lluvia, y podemos ver la capacidad, ¿verdad?, que tiene el aire y la lluvia juntos. Ahora imagínense dentro del mar cómo un barco tiene un movimiento, ¿verdad? Es inestable, máximo cuando las olas son demasiadas fuertes, que es lo que provoca, ¿verdad? Pero en la historia no lo dice, pero acuérdense que Pedro y varios de los discípulos eran pescaderos. A pesar de eso, todavía van varias barcas. Significa que hay más gente experimentada, ¿verdad?, en lo que es la pesca, andar en el mar, andar en el barco. Pero llega el punto que estos aires y esta tormenta es demasiado, que a ellos les entra temor. ¿Se puede imaginar eso? Suponiendo, yo en mi caso manejo un vehículo grande, un troque, ¿verdad? He tenido emergencias donde ese vehículo yo lo he tenido cargado con 80,000 libras, que es el peso límite de un troque. En 2 ocasiones diferentes. Una, yo iba aquí por la Estudios Universal bajando, el troque de repente se me apagó, yendo en el freeway corriendo a 55, cargado.
es un peso, ¿verdad? El troque tiene frenos de aire, no es como un carro normal. Y voy hacia abajo y de repente el troque empieza a temblar porque ha perdido todo su sistema. Ya no corre aire, ya no corre hidráulico, el motor completamente muerto, lo electrónico completamente muerto, ¿verdad? Lo que hago es dejar ir el troque, busco una salida, en la salida hay una rampa hacia arriba, esa rampa hacia arriba yo la ocupo para que me quite el avance. Usualmente esos vehículos con la fuerza del aire me da suficiente tiempo para parar, sí lo puedo hacer. Si yo no ocupo el aire necesario para parar con el troque apagado, el troque automáticamente se sellan las llantas, pero voy a 55. Si esas llantas se sellan, significa que voy a hacer un mazón, ¿verdad? Porque ya las llantas no van dando vuelta. Entonces, lo primero que yo hago es mantener el control. Segundo, no me pongo nervioso. Trato de llevar mi mente y no paniquear. Esto me hace a mí una persona experimentada, que es lo mismo que le sucede a los que van en el barco, ¿verdad? Ellos han estado en esa situación anteriormente. Ellos han pasado por situaciones iguales. Ellos tenían esa experiencia. Pero llega el punto en que ellos se paniquean. Pedro se paniquea y corre y va, no corre, pero se acerca a Jesús y lo despierta y le dice: Jesús, Jesús, ¿no te das cuenta que estamos falleciendo? Un pescador experimentado tiene miedo, se paniquea. Jesús se despierta. Y aquí hay algo muy importante. Viene Jesús y dice, la palabra de Dios, y lo puede leer, la historia está antes de la que leímos, y dice que Jesús se levanta y reprende al viento y reprende la lluvia, la tormenta. Si se da cuenta, anteriormente de esas historias, Jesús no ha reprendido, sino que ha ordenado. Dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, Jesús se levanta y reprende a ese aire y reprende a la tormenta. Esto lo vamos a usar después. Hay una tormenta y Jesús la reprende. Cuando llegan a donde tienen que llegar, que es la historia donde estamos hablando, dice, navegaron hasta la región de los ganaderos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Entonces, allí, a donde Jesús quiere llegar, es al otro lado del lago. A donde va, es por primera vez que Jesús lleva el Evangelio, su prédica, a decir que Él es el Hijo de Dios. Y va hacia los gentiles. Una de las cosas que nos da a entender que va hacia los gentiles es porque cuando llega a la área, más adelante en la historia, nos damos cuenta que dice que habían cerdos. Si usted sabe, el judío no come cerdo, ¿verdad? Si hubieran sido judíos, probablemente fueran ovejas o otro tipo de animal, pero era cerdo. Por lo tanto, los judíos no comerciaban ese estilo o esos animales, ¿verdad? Entonces, eso nos da a entender que la área o la región donde Jesús iba era la área de los gentiles. Amén. ¿Así me va siguiendo? Amén. En el versículo 27, si puede leer conmigo, dice: al desembarcar Jesús, pues un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino de sepulcros. Es lo que dice mi versión. Amén. Allí voy a enfatizar otro punto. Si se da cuenta, podemos ver que el demonio va al encuentro con Jesús. ¿Quién camina hacia Jesús? El hombre, ¿verdad? El hombre en sí es el que camina. Pero lo que hace mención de la palabra es que allí era un hombre endemoniado. Este hombre endemoniado
¿verdad? Había tomado a este hombre. Pero el punto en esta parte del versículo es que vivía allí, estaba allí. Y este es mi mensaje y lo que quiero enseñar en esta mañana. El demonio está en un lugar. Eso es lo que lo hace a él, es tener posesión. Él tiene una región o tiene un territorio donde él habita. Por lo tanto, él viene y se apodera de lo que hay alrededor. Y si usted se da cuenta, cuando miramos a una persona que está media sobada, le decimos nosotros, le falta el tornillo, lo miramos así que anda con droga o algo, lo primero es alejarnos, nos movemos, no pasamos por ahí, lo evitamos y sabemos que él está allí, y si lo podemos evitar, lo evitamos. La razón es porque él pone su territorio. Ese es el territorio donde él habita, y como todo territorio hay que defenderlo. Y esto es lo que hace este hombre tomado por el Espíritu. Cuando mira a Jesús, él va y corre. No corre porque era Jesús, corre porque quiere defender su territorio, ¿verdad? Pero cuando este demonio llega y se acerca a Jesús, automáticamente los demonios pueden percibir la presencia de Dios. Amén. Y saben y empiezan a reconocer la autoridad y quién es este. Y lo primero que hace el demonio es gritar: ¡ay! En diferentes versiones este grito está diferente. En el libro de Mateo, el libro de Marcos, si lo quiere leer. Pero quiero volver a enfatizar: el hombre corre, y el que pega el grito no es el hombre. El que pega el grito es el demonio. Por lo tanto, quiere decir que el demonio toma el cuerpo, toma la voz y habla, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que quiero enfatizar. Amén. Cuando el demonio habla, está tomando un cuerpo, está tomando posesión. Muchas veces nosotros hoy hemos dicho y nos hemos parado aquí: el Espíritu Santo me habló a través de algo, de una palabra, de una persona. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo ocupa vasos, ocupa una persona, ocupa un momento, ¿verdad?, para poder hablar a nuestras vidas. En este podemos ver que de la misma forma que el Espíritu Santo viene y toma una persona para poder hablar a nuestras vidas, lo hace también el demonio. No hay ninguna diferencia alguna. Toman el cuerpo y hablan. ¿Qué quiere decirnos esta mañana esta palabra? Que el demonio también ocupa vasos. También necesita un cuerpo para poder hablar. Entonces, ¿cuáles las personas que están alrededor nuestro? ¿Cómo dejamos que nos influyan? ¿Es de Dios o es del demonio? Es un espíritu y toma posesión. No estoy diciendo que está endemoniado, es muy diferente. Pero de la misma forma que el espíritu nos susurra, el enemigo viene y nos susurra. Y si no estamos atentos o una vida espiritual, podemos escuchar la voz equivocada. A la par suya, o tal vez usted conoce a alguien, está pasando por alguna situación que no la sabemos. Tal vez está pasando por una tormenta y no nos damos cuenta, ¿verdad? Cada uno de nosotros en nuestras vidas tenemos destinos, propósitos, a dónde llegar. El Espíritu Santo nos lleva hacia esos lugares, pero viene el enemigo y nos trata de detener para poder llegar a ese propósito. ¿Cómo nos trata de detener el demonio? Mandando tormentas. Fíjense, Jesús quiere ir a los gentiles, llevar la palabra a los gentiles. ¿Qué es lo primero que Dios enfrenta? Una tormenta. Eso quiere decir que el enemigo sabía el propósito que Jesús llevaba, por lo cual él manda un ataque para poderlo detener. Tal vez el enemigo pensó: si hago una tormenta y mando demonios
y los marineros le van a decir, regresémonos, hoy es un mal día, no lo podemos hacer, mejor vámonos de aquí, probamos otro día y lo hacemos. So, Jesús recibe opresión del enemigo durante la tormenta. ¿Por qué? Acuérdese que Jesús reprendió, no le dijo ni le mandó, sino que reprendió. So, Jesús podía identificar que lo que venía era un ataque del enemigo y quería detener hacia donde él iba y el propósito que Jesús llevaba de predicar el evangelio. De la misma forma, a veces nos suceden en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas. Y a veces nosotros nos proponemos, suponiendo, ¿quieres ayunar? El deseo está y existe y el Espíritu Santo nos llama a que tengamos ayuno, tengamos oración. Pero si el Espíritu Santo nos pone ese deseo, el enemigo viene a quitártelo. El enemigo viene a ponerte dificultades y te manda una tormenta para tener en posesión de su territorio, que es el territorio de él. Que tu alma se pierda, que vayas al infierno, hagas daño, te corrompas y corrompas a otros. Entonces, otro de los ejemplos es, hicimos el compañerismo de oración. He oído las prédicas, he oído los testimonios, pero si se da cuenta, teníamos un propósito. El propósito era tener un compañero de oración, ¿verdad? Tener una semana, animar a un hermano, ¿verdad? Porque como le digo, sabemos que hay una persona a la par. Si usted voltea a ver a la izquierda, a la derecha, no sabemos lo que el hermano está pasando, ¿verdad? Entonces, teníamos un propósito y era tener un apoyo o poder ayudar espiritualmente a otra persona para que se levante, o juntamente dos ungidos pueden romper más cadenas. ¿Usted cree que no vino el enemigo a querernos quitar ese territorio? ¿Qué fue lo primero que él hizo? Poner negatividad aquí en nuestra mente. ¿Por qué? Porque él no quería que nosotros cumpliéramos el propósito. Eso significa que él estaba peleando su territorio. Segundo, ¿qué fue lo que él hizo? Poner duda en nuestros corazones, que esto no va a funcionar, esto no se hace así. Yo no soy una persona que yo hablo con gente. Empieza la negatividad, empieza el espíritu maligno a entrar en nuestro oído. ¿Por qué? Porque eso es lo que él desea. Prácticamente es un espíritu de división, el que viene y empieza a golpearnos y a buscar cómo él puede quitarnos de ese propósito. Allí es donde entra la vida espiritual y tenemos que ser sabios y tenemos que pegarnos a Dios. Porque si tú no llamaste a la persona, si tú no la escribiste, quiere decir que perdiste tu guerra. Si le mandaste un texto y crees que fue suficiente, te ganó el enemigo. ¿Por qué? Porque el propósito no se cumplió. Lo hicimos a nuestra forma creer. ¿Por qué? Porque creemos que era el Espíritu Santo que te dijo, mándale un texto y es suficiente. Dile que ore a tal hora y ahí él no sabe que tú vas a orar o lo vas a hacer de todos modos. Usó el negatismo, usó la división. ¿Por qué? Porque tú no sabes que la persona que te tocó, tal vez Dios escogió para que tú le des una palabra. O en el momento exacto que tú le llamaste en la tarde o en la noche, o iban a orar, él tal vez iba a cometer un pecado o iba a hacer algo diferente. Pero gracias a que tú escuchabas al Espíritu Santo en hacerlo, ayudaste a una alma para cumplir el propósito de Dios. Eso es lo mismo que estaba haciendo el enemigo. Estaba llegando a que a Jesús no llegara donde tenía que llegar, ¿verdad? Pero Dios le reprende. Cuando sigue, Aleluya. y quiero en el 28, que era donde estaba diciendo, dice, cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a los pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Eso es lo que dice en mi versión. Te ruego que no me atormentes. Amén. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetara de los pies y las manos con las cadenas, lo mandara
lo mantenía bajo la custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Amén. Luego el 30, Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Oiga, el demonio, no el hombre, contesta: Legión. Respondió, ya que había entrado en él muchos demonios. Si se da cuenta, cuando dice muchos demonios, significa que hay autoridades diferentes. No es uno solo. No estábamos de 5 ni de 10. En esta versión, o en el Lucas, no me dice la cantidad. Pero usted se va a Marcos y lee esa versión, podemos tener un estimado de lo que significa la legión que existía dentro de este hombre. Por eso le digo, esta historia tiene 3 versiones diferentes y cada una nos da una diferente punto de ver, pero a la misma vez una enseñanza para poder entenderla mejor. Quiero brincarme al número 32 y dice: como había una manada grande de los cerdos padeciendo en la colina, le rogaba a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron a los cerdos, y la manada se precipitó a lo largo por el desempeño y el agua. Eso es lo que dice mi versión. Ahora bien, ¿por qué cree usted? Jesús tenía la autoridad de decirle: fuera, ¿verdad? Pero Dios le pide permiso a Jesús para ir a los cerdos. ¿Por qué Jesús realmente le da permiso a que vayan a los cerdos en vez de desecharlos? Lo que el demonio estaba tratando de hacer ahí, aún todavía, era defender su territorio, porque él no se quería quitar ni irse de allí. Podía salir del enfermo o del endemoniado. Acuérdese, también dice que muchas veces le había tomado. ¿Qué significa eso? Que a veces el Señor tal vez estaba sano, pero luego era poseído. El demonio viene y trata, como quien dice, ¿verdad?, de burlarse de Jesús o engañarlo, porque ellos no se quieren ir de la región. Porque el demonio defiende su región. El demonio no anda por todos lados. El demonio es estable y viene y él defiende su territorio. Por lo tanto, es una de las razones que ellos empiezan a rogarle que se quieren meter a los cerdos, porque ellos no quieren salir de esa región. Quieren seguir peleando o invadiendo a la gente, ¿verdad?, para tomar esa posición. Cuando Jesús le dice que sí, que ellos pueden irse, y le voy a dar el estimado que Marcos nos dice. Marcos dice que eran aproximadamente 2,000. ¿Se puede imaginar cuánto y cómo es una manada de 2,000 cerdos? ¿Cuántos cerdos se fueron al precipicio? Todos. Entonces, si todos se van al precipicio, hagamos la matemática. ¿Cuántos demonios podía tener el endemoniado? Porque no fueron 2 cerdos los que se fueron al precipicio. No fueron 5. No fueron 7, no fueron 100, no fueron 500, no fueron 1000. ¿Verdad? Eso podemos ver cuántos demonios realmente existen. Existe el demonio de ¿qué? Mentira, odio, adúltero, fornicario, ladrón, y todos ellos vienen a tratar de influir en nuestra vida, en nuestro oído, porque están peleando el territorio, están peleando que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. Cuando el enemigo, y si se da cuenta, estaba solo, y eso es lo que hace el enemigo. Se apodera del endemoniado y lo mantiene solo en los sepulcros. Estadísticamente en los Estados Unidos dice que cuando un hacedor de maldad va a hacer daño, lo primero que hace es aislar a la persona que va a dañar. Suponiendo, el
la persona manipuladora, ¿verdad? Digamos, voy a ocupar esto, en el matrimonio, usualmente el hombre es el abusador y la mujer es la víctima. Cuando el hombre viene y quiere hacer daño a esta mujer, lo primero que hace es aislarla, ¿verdad? Le corta la comunicación con la familia, ya no quiere que vaya y se haga con la familia, que ya no esté hablando con su mamá, que ya no esté haciendo esto, que esté acá, que se esté reportando, que ande chequeando el teléfono y todo lo demás. Todo eso viene, ¿por qué? Porque la está aislando para cuando esta persona que hace maldad, la víctima, no tenga a quien acudir. Y eso puede llegar a tener una mejor manipulación de esta persona y poderla abusar. Lo mismo viene a hacer el enemigo con nuestras vidas. Empieza a hacer lo mismo, nos empieza a aislar. Primeramente nos aísla de Dios. Segundo, nos empieza a aislar de nuestras familias, de nuestros amigos, y empezamos a actuar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque el enemigo está tomando posición. El enemigo está tomando, ¿verdad?, que su región es acabar contigo, y empieza a fluir de la misma forma que el Espíritu Santo lo hace. Usa a personas, empieza a susurrar a tu oído y te hace sentir y te hace pensar que lo que tú estás haciendo es correcto, y te empiezas a le entra al oído a uno que es una justificación de esa forma de vivir de vida. A los 16, entre 15 y 16 años, yo vivía con mis padres, vivíamos aquí cerca, y el enemigo empieza a aislarme. Empieza a aislarme primero de la escuela. Yo ya no me empiezo a juntar con mis amigos. Empiezo a no tener esa comunicación con mis amigos, ¿verdad? Empiezo a estar solo. Ya no quiero tener lunch con ellos. A la hora del lunch yo ya no quiero estar con ellos. Yo quiero estar solo. En la clase yo quiero trabajar solo. Empiezo a caminar solo de mi casa a la escuela. Entonces, eso lo hace porque el enemigo empieza a susurrar en mi vida, a separar mi vida de la gente. Y de la misma forma, el enemigo empieza a meter cizaña. Yo iba a la iglesia, venía aquí a la iglesia, oía las predicaciones, pero aún así el enemigo viene y le empieza a ponerme en el oído diciendo: lo que tú no haces no está bueno. Si te das cuenta, lo que tú no haces no sirve, porque nadie te aprecia, nadie te dice lo que está bueno. Y si tú agarras algo y lo enseñas, nadie le pone importancia. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú no existes. A ellos no les interesa tu vida. Entonces, ¿para qué empiezas a demostrar lo que tú eres? ¿Para qué empiezas a hacer lo que tú eres si nadie se va a dar cuenta ni te va a agradecer lo que tú eres? Y eso empezó a entrar en mi mente y en mi corazón viniendo yo a la iglesia. No me lo dijo nadie, yo lo miraba, y el enemigo empezaba a susurrar en mi oído, y me empezaba a decir: deja de hacer lo que estás haciendo porque no sacas nada, no hay un beneficio para ti. La gente ni siquiera te va a decir buen trabajo lo hiciste, sino al contrario, se van a burlar o van a hablar de lo que estás haciendo. Entonces yo me empecé a aislar, dejé de tocar por un tiempo, venía y me sentaba en la banca de atrás. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba tomando el territorio sobre mi vida y me estaba tratando de aislar de mi familia, me estaba tratando de aislar de la vida que yo tenía con Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que me quería hacer daño, y como quiere hacerme daño, me quería hacer daño, me estaba poniendo solo, donde yo ya no tuviera una defensa mayor. Me había dejado de mis amigos, ahora me estaba alejando de la iglesia. Cuando yo llego a mi casa, yo entraba y en mi mente decía: pon atención, vas a entrar, nadie te va a decir buenas tardes, nadie te va a decir cómo te fue en la escuela, te dejaron tarea hoy, déjame ver tus libros. Vas a ver, vas a entrar, te vas a cambiar, vas a hacer lo que vas a hacer y nadie te va a molestar. Y yo lo hacía y entraba, y yo pensando con ese pensamiento que el enemigo había puesto en mi mente, yo decía: es cierto, nadie me nota. Esto el enemigo me lo ponía antes de entrar a mi casa. Me alejó de mis amigos, me empezó a alejar de la iglesia, y ahora estaba trabajando alejándome de mi familia. Poco a poco el enemigo estaba tomando esa posesión de mi vida, usando el susurro, usando mi mente, usando mi oído para influenciar cómo yo iba a actuar y cómo estaba pensando. Llegó al punto que yo ya me sentía solo, y eso es lo que el enemigo quería: sentir que yo me sintiera solo y estar vulnerable. Porque
porque ya no había una vida espiritual. Yo ya no podía ir y hablar con mis padres y decirle esto y esto me pasa. Yo ya no tenía eso, no lo podía hacer. So viene el enemigo y me dice, ¿qué haces entonces allí? Primero me dijo, ¿qué haces en la escuela? Dejé de ir a la escuela, salía de mi casa y no iba a la escuela. Luego me decía, ¿para qué vas a la iglesia? Entonces ponía una excusa y le decía, no quiero ir a la escuela, a la iglesia. Me duele esto, tengo que hacer esto. Luego no quería ya regresar a mi casa porque le decía, ¿para qué vas a regresar a tu casa? Nadie sabe que existes, nadie sabe que tú estás allí. So me aisló completamente de mis amigos, de la iglesia y de mi familia. Y esta es la forma en que yo me voy de mi casa. Agarro mi ropa, la meto en una maleta que compré, compro un boleto a lo más lejos que pudo alcanzarme el dinero, que es casi hasta el otro lado de Estados Unidos, en el estado de Alabama, que sería Alabama, Georgia y Florida. No me alcanzó para 2 más, ¿verdad? Entonces yo me largo con ese pensamiento, tomado por el espíritu del demonio que estaba destruyendo mi vida. Yo lo dejé entrar a mi vida. ¿Por qué? Porque no escuché la voz de Dios y escuché más la voz del enemigo. Eso significa que yo estaba pasando una tormenta. Cuando dejo la escuela, cuando dejo la iglesia, cuando dejo mi casa, yo estaba en ese barco. Y el viento y el agua estaban soplándome. ¿Por qué? Porque Dios conocía el propósito que Él tiene para mi vida. Dios conocía que yo iba a estar parado en este día de hoy aquí. Dios conocía que yo iba a servir en el ministerio de música para poder ayudar a la alabanza. Dios conocía, ¿verdad? ¿Y quién lo conocía también? El enemigo. Y por esa razón viene y Él quiere destruir mi vida. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, que lo estamos dejando que escale y que escale y que escale, porque el enemigo está tratando poco a poco nos empieza a meter cizaña, poco a poco nos empieza a poner mala influencia, poco a poco empezamos a cambiar la palabra de Dios en nuestros corazones, nos empezamos a pensar que vivimos en un cristianismo en el cual Dios nos manda, mas la palabra de Dios es única y verdadera y es estable y es recta y nos enseña la forma de vivir correctamente. Dios dice que aquí encontramos la vida eterna. Aleluya. Voy a seguir antes de que se me acabe el reloj. Amén. Oh Dios, aleluya. Cuando salen los demonios, caen al precipicio. La gente que cuidaba a estos va y dan voces y dicen, ¿verdad?, lo que Jesús había hecho. Acuérdense que eran los gentiles. Ellos vienen, miran y les dan miedo y le dicen a Jesús que no lo quieren ahí. Tuvieron miedo de la verdad, tuvieron miedo de recibir la palabra de Dios. Pero si se da cuenta, en ese momento Dios no los reprende, tampoco les llama hijos del demonio. Jesús no los ofende. Incluso en ninguna de mis 3 versiones yo encuentro una palabra que Jesús diga ¿por qué? ¿Por qué me están corriendo? ¿Por qué no quieren recibir la palabra? Simplemente y sencillamente es porque su palabra no es a la fuerza. Aleluya. La palabra de Dios es para todo aquel que la quiera recibir. Su palabra dice que si Él llega a nuestra puerta, Él toca. Si nosotros le dejamos entrar, Él entra. Pero si no, Él da la vuelta y se va y no nos dice nada. Y Él se va. Se sube a la barca, dice, y Él se va. Pero si se da cuenta, tampoco en ninguna de las 3 versiones yo encuentro que Jesús encuentre otro obstáculo para salir de allí. No hay ningún obstáculo. No hay una tormenta. Simplemente dice que Jesús se va y se va al otro lado y se fue, y luego sigue la historia que Jesús sigue predicando.
No hubo oposición, y eso es lo que a veces hay en nuestras vidas. Seguimos el rumbo equivocado porque creemos que eso es la mejor opción, sin poderle pedir a Dios, sin poder pedir a Dios que nos guíe o orar por lo que nos está viniendo, lo que queremos hacer, sino que actuamos conforme creemos, pero no sabemos si el enemigo viene a susurrar a nuestra mente. Entonces Jesús realmente viene y se da la vuelta y se va, respetando nuestras posiciones. Yo me fui de mi casa, me respetó. Yo me fui de la escuela, me respetó. Me fui de la iglesia, me respetó. Dios nos respeta, y eso se llama libre albedrío. Tenemos la opción de hacerlo. Todos pasamos por tormentas, y la tormenta que tal vez estamos pasando en esta mañana o en este día es diferente a la que está el hermano a la par tuya. Si estás enfrentando una tormenta, significa que Dios sabe hacia dónde Él te quiere llevar, y el enemigo quiere instruir o parar para cumplir el propósito. Y ese es mi mensaje. Mi mensaje no es hablar sobre los demonios. Mi mensaje no es meterme a fondo sobre los demonios, sino mi mensaje en esta mañana, o el aprendizaje de esta mañana, es que tenemos tormentas en nuestra vida. Tenemos tormentas que estamos atravesando, pero a través de la tormenta está Jesús. A través de esa tormenta Jesús llega a darnos fuerza. A través de ese problema o situación Jesús empieza a obrar, no nos deja solos. Pero nosotros tenemos que ser guerreros de Dios. Tenemos que tener al Espíritu Santo y empezar a escuchar al Espíritu Santo y no al enemigo. Tenemos que empezar a seguir la luz y empezar a reconocer la voz de Jesús en vez de la voz del enemigo. Fíjese, aquí existe un territorio. Con esto voy acercándome al final. Aquí alrededor de la iglesia es un territorio. Poco a poco el enemigo ha venido atacándonos. La iglesia no tiene rótulo. No hay una identidad. Una alma no puede ver que aquí hay una iglesia. Pero muchos de nosotros estamos conformes con eso. ¿Por qué? Porque nos ha ganado el territorio. Nos ha venido ganando el territorio del enemigo. Ahorita el enemigo anda planeando su siguiente movida. Le voy a decir por qué. Si mira la puerta, desde esta semana la puerta se empezó a abrir y se ha permanecido abierta. Era otro territorio que habíamos perdido. La puerta se cerraba y nadie de nosotros nos poníamos en esa puerta, abrirla y empezar a invitar a la gente. Nadie. Somos miembros de esta iglesia, ¿sí o no? Amén. Ofrendamos y diezmamos y oímos la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Y por qué razón yo no puedo pararme en esa puerta y abrirla y empezar a decir a la gente: aquí hay salvación? Y empezamos a tomar ese territorio de regreso. Amén. ¿Sabe que el rótulo ya está? El rótulo ya está. Ya. Y hemos estado luchando con él y nos ha detenido el enemigo. Lo queríamos poner antes del aniversario, como el pastor lo decía, pero enfrentamos tormenta. ¿Por qué razón? Porque el enemigo no quiere que aquí nosotros tomemos posesión de ese territorio nuevamente, que él ha venido a tomar sobre nuestra iglesia. Allí es donde como cristianos tenemos que entender, abrir nuestros ojos y ver las tormentas que el enemigo nos sigue mandando a nosotros, a nuestra vida. No solo a nuestra vida, sino como a iglesia. Nos toma. Y a veces escuchamos la voz del enemigo. Yo no me quedo en la puerta porque a mí no me pusieron. Esa es una voz del enemigo. Yo no me pongo en la puerta porque no tengo fuerza. Yo he visto a la hermana Antonieta ahí sentada y está y le da la bienvenida. Y es mujer. Si yo doy diezmo, escucho palabra de acá, soy miembro, ¿por qué no puedo ser un miembro activo y empezar a caminar y ver dónde el enemigo ha tomado territorio y empiezo a trabajar para Dios?
No para el pastor, no para la hermana, no para mí, sino para Dios. ¿Por qué? Porque hay un territorio tomado por el enemigo. Pero si yo empiezo a orar, empiezo a buscar de Dios, el mismo Espíritu Santo nos guía a dónde hacerlo. Pero cuando el Espíritu Santo nos guía a dónde hacernos, viene el enemigo y te viene y te opaca. Quisimos tomar el territorio sobre la oración, quisimos tomar el territorio sobre la unión, quisimos tomar el territorio de tener comunicación entre hermanos, pero vino el enemigo y mandó una tormenta y cada mente y cada corazón de este lado quiso jalar para todos lados. Eso significa que el territorio lo ha tomado el enemigo de la unión de nuestra iglesia y nos está usando a nosotros. Estamos escuchando la palabra equivocadamente. En vez de poderlo hacer y tomar nuestro territorio nuevamente y poder pasar hacia el propósito de Dios. El propósito de Dios es que este lugar sea abierto para predicar la palabra de Dios. Esas puertas sean abiertas. Haya un rótulo y una persona, tal como usted un día pasó y vio esa puerta, vio ese letrero, otra persona lo va a hacer. Otra persona va a entrar por esa puerta. Es una alma por la cual Dios quiere que nosotros trabajemos para salvar esas almas. Pero hemos perdido el territorio. Hemos perdido el territorio de pelear por Dios y nos hemos endulzado el oído con el enemigo para hacer lo contrario de las cosas que Dios nos ha mandado a que la hagamos. Y ese es el mensaje que Dios me daba. Y yo le decía a Dios, pero yo nunca he predicado sobre el demonio. Yo nunca he pensado. Y me dijo, no vas a predicar sobre el demonio. Vas a predicar sobre la influencia y vas a hacer entender o que ellos se puedan oír o escuchar tu voz para que entiendan que existe el enemigo. Y tanto como Dios te habla, el enemigo te habla para no que te puedas mover en la mano de Dios. Así es. El enemigo es astuto y ocupa nuestras vidas. Cuando venimos a los pies de Dios, tú te puedes imaginar, antes de venir a los pies de Dios, qué tan engañados estábamos, qué forma de vivir teníamos, cómo caminábamos, qué es lo que hacíamos, cómo el enemigo nos había endulzado nuestro oído y creíamos que estaba bien. Cuando yo fui de mi casa, según yo iba a estar bien solo, iba a tener una nueva vida, pero no. Allá donde iba no tenía un lugar a donde ir. Nadie iba a pagar mi renta, nadie me iba a dar de donde comer, nadie me iba a decir, oh, ya veniste. Yo no pensé eso, el enemigo no me dijo eso. El enemigo me dijo, tú no sirves, nadie se da cuenta, vete de tu casa, vas a estar mejor. Y yo le hice caso. Pero cuando llego allá, donde yo decidí irme y llego al punto que bajo del bus, porque me fui en bus, no podía ni pagar avión, me bajo del bus y bajo mi maleta y el bus se va y yo me quedo. ¿Y ahora aquí qué? Llegué a donde llegué. El demonio no estaba allí para decirme, la hiciste. Me dejó abandonado. Ahora, ¿qué iba a hacer yo? Aleluya. ¿Qué iba a hacer con una maleta sin tener una casa a donde irme? ¿Qué iba a hacer un joven de 16 años en medio de un lugar sin nada, sin dinero, sin lugares donde vivir? ¿Cómo me pagó a mí? Me tocó aguantar hambre. Prácticamente era un homeless. Yo vivía en la calle. Prácticamente la persona que dejaba su carro abierto era mi hotel. Tal vez por eso hasta el día de hoy soy delgado, por las aguantadas de hambre que tuve, los maltratos, los abusos. La gente me miraba indiferente, me decían que olía mal, me miraban feo. Esa era mi vida. Eso era mi vida. Esa es la vida que el demonio viene y tomó de posesión y yo lo dejé, que es prácticamente el endemoniado. ¿Sí o no? El demoniado estaba en los sepulcros, sin vestidura, yedía. Y eso es lo que el demonio quiere hacer en nuestras vidas. Como digo, estamos pasando tormentas. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarte. No del demonio, sino la tormenta que pasamos. Los demonios tienen territorio y quieren tomarlo. Quieren tomar posesión de tu vida
Hay poder de tu en casa, Jesús. de tu hogar, Aleluya. de tu trabajo. Y empieza a influenciar en nuestro oído, así como el Espíritu Santo nos habla. Y ese es el mensaje. Si nosotros creemos que el Espíritu Santo nos habla, hoy vengo a recordarte que de la misma forma el enemigo nos habla. Y ocupa vasos, ocupa personas conocidas, personas no conocidas, objetos, situaciones, para interrumpir nuestra vida espiritual y sacarnos del propósito de Dios. Hay tormentas y todos andamos en tormentas. Puede ser tormenta de enfermedad, puede ser tormenta de trabajo, puede ser tormenta de lo que tú puedas estar pasando. Pero no es tormenta porque es, sino porque el territorio que tú estás a punto de querer tomar, el enemigo no quiere que tú lo tomes. El enemigo no quiere que tú cambies tu vida. El enemigo no quiere que tú voltees el camino hacia Jesús. Y Él quiere tomar el control de nuestras vidas y acabar con ellas. Porque a mí me pasó lo del hijo pródigo. Gracias a Dios mandó un hombre, era americano, me vio porque me acerqué a una iglesia y él me tomó, me dio trabajo, aunque él estaba retirado, me dio trabajo porque dijo: le voy a hacer a que haga algo, y le limpiaba su yarda, y era una yarda grandísima, ¿verdad? Pero me dio un propósito y me hablaba de Dios, y eso me hizo empezar a meditar. Y me pasó lo del hijo pródigo, porque en mi mente llega y el Espíritu me empieza a decir: tenías techo, tenías casa, tenías vestidura, tenías un lugar, pero perdiste tu territorio. Y yo dije: ¿qué hago aquí? Yo tengo una casa, yo tengo unos padres, ¿qué hago? Inmediatamente yo le llamo a mi madre, pido perdón después de mucho tiempo de estar solo, y le digo: quiero regresar a casa. Mi madre pega un grito, un aleluya. No me dijo: no, te fuiste, quédate. No me dijo: ¿por qué? No aguantaste, ¿verdad? No. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo regresas? Eso fue lo que mi madre me dijo. Y yo le dije: nomás junto dinero, compro mi boleto. Y ella me dijo: yo se lo mando. Y yo: no, estoy trabajando, voy a juntar y yo lo hago. Así como me fui, yo también voy a regresar. Pero como el hijo pródigo, Dios habló a mi vida. Y espero que en esta mañana Dios hable a tu vida, recordando que el Espíritu Santo nos habla, pero el enemigo viene también a hablarnos. El enemigo viene a tratar de interrumpir nuestra vida, nuestra forma de vivir, y nos pone a las personas equivocadas, nos pone en los lugares equivocados, creyendo nosotros que es de Dios, pero no lo es. Es tiempo que empecemos a pelear nuestro territorio. Es tiempo que empecemos a pelear el territorio que Dios nos ha dado. Aquí hay un territorio peleando. Necesitamos volver a regresar a ese primer amor. ¿Cómo podemos regresar a nuestro primer amor? Esta es nuestra casa de Dios. Aquí venimos a orar, aquí venimos a ayunar, aquí venimos a darle a Dios, y Él, su presencia se derrama. Por lo tanto, tú eres familia de Dios, tú eres parte de este ministerio de Dios. No esperemos que un líder venga y nos diga: haz esto. Si tú lo miras, hazlo. Eres parte de este ministerio de Dios, eres parte de la casa de Dios, y no lo estamos haciendo para Dios. Cumplamos los propósitos, cumplamos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, donde queramos llegar, y hacerlo para la gloria y honra de su nombre, porque Él es nuestro Señor. Toma tu Biblia, quiero ir al libro de Daniel. Esto fue lo que Dios me dio como prueba.
Si tú no has creído lo que yo te he dicho, esta es la prueba en la Biblia de lo que yo acabo de decir. En el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el versículo 10. Daniel 10. Con esto voy a concluir. En el libro de Daniel 10, 13. Amén. Yo quiero que lo tengamos y lo leamos juntos. Esta es la prueba de la existencia del maligno que viene a detenernos, viene a detener nuestras vidas. Si no lo entiendes, llévatelo a tu casa, escudriñalo, léelo antes, léelo después. Aún así, si no lo entiendes, empieza a decirle al Espíritu Santo: no te entiendo, guíame, y vuélvelo a leer y verás que Dios va a dar la respuesta. Y dice así, libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mi versión es diferente. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió a mi ayuda Miguel, uno de los principados de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Puede sentarse. Y con esto termino. A muchos no lo entendieron. Así estuve yo la primera vez que lo leí. Se lo voy a medio explicar. El príncipe de Persia se refiere al demonio. Daniel pelea 21 días. 21 días peleando. Cuando dice peleando, significa que Daniel estaba orando, estaba ayunando, estaba en oración. Él estaba constantemente por 21 días. Pero aún así, después de todo eso, él no lo podía vencer. Y Dios manda al ángel Miguel, al ángel de rango alto, a que él sea el que viene a ayudarle. ¿Qué significa esto? Que hay una vida espiritual, hay una guerra espiritual, hay una guerra espiritual entre el mundo malo y el mundo bueno. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades que están en el cielo. Significa que de aquí al cielo hay oposición para que tu oración no llegue. De aquí al cielo hay oposición para lo que le pides tú a Dios no se te cumpla. De aquí al cielo hay demonios interfiriendo la bendición que hay en tu vida. De aquí al cielo hay demonios atacando nuestras vidas para que no podamos seguir adorando a Dios, para que dejemos la iglesia, para que nos vayamos al mundo. Vamos a vivir de esa vida pecaminosa y perdamos nuestra vida. Si nosotros perdemos nuestra vida, tenemos una condenación, porque su palabra nos dice que toda alma que pecare, esa morirá. Morirá significa que ya no hay vida eterna. Ya no hay vida eterna significa que tu mente, tu alma ya está perdida. ¿A dónde va una alma perdida? La alma perdida va al infierno. Entonces yo no te quiero asustar con el infierno, yo simplemente te quiero decir, el infierno es real, el infierno existe. Así como el demonio existe, así como la opresión existe, así como nos viene y nos susurra al oído, y la negatividad y la división y la mentira y el odio y el adúltero y el fornicario existe. Hay una vida espiritual, hay un mundo espiritual, y la estamos perdiendo porque no buscamos de Dios como su palabra nos dice. La estamos modificando. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esta es nuestra lámpara, esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios. Aquí no hay engaño, aquí yo encuentro la verdad. Por lo tanto, si aquí me dice una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, es de estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, no cuando me quede tiempo, no porque ahora salí temprano, no porque ahora hoy sí siento de Dios. Es mentira del enemigo, no es que sientas de Dios. Tú tienes que luchar contra esa tormenta, tú te tienes que parar y empezar a orar sobre esa tormenta, porque de aquí al cielo hay enemigo que te quiere destruir, y que tu oración, y que no llegues a ese momento donde tú encuentres
encuentra en la presencia de nuestro Dios. Hay que interceder, hay que buscar de Dios. Hay que salvar nuestra alma del infierno, pero no por amor no por miedo a ir al infierno, sino por amor a la vida de Jesús. Hoy el mundo celebra el día de la Pascua. Mi suegra me decía hoy, y yo les tuve que explicar a mi niña que el huevo y el conejo no tienen nada que ver con el día de las Pascuas. ¿Se da cuenta el territorio que perdió el hombre? ¿Pueden meditar en ello? Muchos cristianos hemos caído en eso también. ¿Sabe por qué? Mitad de la iglesia anda celebrando. ¿Dónde dice en la Biblia que yo tengo que ir a celebrar a una playa? ¿Dónde dice en la Biblia que hoy yo tengo que hacer algo diferente por ser día de las Pascuas? ¿Hemos perdido nuestro territorio o no? ¿Nos hemos endulzado el oído por el enemigo o no? ¿Sí? ¿Ya vio cómo trabaja el enemigo? La influencia. Oh, es el día de resurrección y hoy se hace esto, se recogen huevos, o voy a la playa, o de tradición hacemos. Eso no es celebrar. Eso no es celebrar. Eso es cambiar la palabra de Dios por una mentira. Porque los cristianos lo celebramos todos los días. Los cristianos celebramos que Cristo resucitó entre los muertos. Aleluya. Para darnos vida y tener vida nosotros. Gloria a Dios. Y si tenemos vida en Cristo, tenemos que celebrar todos los días. Yo me levanto cada mañana y le digo: Espíritu Santo, buenos días, gracias por darme vida, porque tú fuiste mi vida. Aleluya. Y le digo: perdóname si te he ofendido, perdona mis iniquidades. Quiero ser salvo y quiero ser mejor cada día. Dame fuerza donde débil soy, porque no puedo solo. Pon bloqueo del Espíritu Santo sobre mí. Aparta al enemigo de mí. Hago la oración de Hades. Si en verdad tú me quieres bendecir, aparta al enemigo de mí. Bloquea con ángeles alrededor mío de mis hijos. Es mi oración constantemente a Dios. Y yo te invito a que lo hagas. Lo hagas. Porque acuérdate, de aquí al cielo hay oposición. Hay demonios que quieren que tu oración no llegue. Daniel peleó 21 días. 21 días. Nosotros con una oración queremos que Dios haga un milagro. Ponte de pie. Gloria a Dios, aleluya. Quiero hablar a que está pasando la tormenta. Cristo, aleluya. Tú que eres intercesor, empieza a orar. Alabado es tu nombre. Ora porque hay bloqueo entre esta iglesia y Dios. Aleluya. Ora porque almas empiecen a correr en esa puerta. Empieza a interceder. Empieza a ver esa área que hemos perdido. Empieza a ver esa área que has perdido en tu vida. Empieza a ver esa tormenta que estás pasando y estás perdiendo tu territorio. Ese territorio puede ser tu familia. Ese territorio puede ser tu hijo. Ese territorio puede ser tu hogar. Ese territorio puede ser tu trabajo. Empieza a ver cómo el enemigo empieza allí. Pero tú tienes que orar y clamar para vencer esa guerra espiritual. Yo quiero hablar al corazón herido. Yo quiero hablar al corazón que el enemigo ha venido y te sacó de la vida cristiana. Yo te quiero hablar de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Hoy, como un día como hoy, resucitó y nos dio vida y vida eterna. Padre eterno que estás en el cielo, empieza a clamar, empieza a clamar, empieza a clamar con esa mentalidad que tu oración no quiere llegar a Dios porque hay ángeles que están deteniendo eso. Empieza a clamar, empieza a pensar que entre tú y el cielo hay una oposición negativa, hay una oposición que tu oración no quiere llegar hacia ese lugar. Empieza a decir: quiero ángeles que acampen alrededor mío, necesito ángeles que vengan y empiecen a ayudarme a interceder. Padre eterno, mira, ese rey de Persia me sostiene, Padre Santo. Empieza a ver esa oración que no está bloqueada, pero tu oración empieza a clamarle a Dios para que Dios empiece a aclarar la mente, para que Dios empiece a clamar. Padre eterno, Dios mío, en esta mañana, Padre Santo, yo me uno con los intercesores en esta mañana. Estamos orando, Señor amado, para que el Espíritu Santo